Francisco, bienvenido. Francisco Martínez, presidente de Fede Cámaras. Bueno, hablábamos allí de manera muy general, ¿no? Son tantas variables que hay en el escenario económico en este momento. El gobierno ha hecho unos ajustes. Eso no va a corregir el abastecimiento nacional ni tampoco va a lograr que los anaqueles se llenen nuevamente. Es una situación que estaba pendiente, que tenía que hacerse, pero si no hay producción nacional, seguimos en lo mismo. Sí, eso es correcto, Carlos. Está bien que la medida, al fin el gobierno nacional se dio cuenta de que había que ajustar los precios y que tú no puedes mantener anclados unos precios que no obedecen a la realidad del mercado y que por supuesto al fin como que se dieron cuenta. El problema de estas cosas es cuál es el alcance que va a tener de caras al futuro, porque con los niveles de inflación incontrolables que tenemos en este momento, probablemente en muy corto plazo esos precios vuelven a quedar rezagados y no tenemos un sistema. Seguimos teniendo ese sistema de control rígido que no permite mover los precios en función de la realidad del mercado. Tampoco estamos viendo que con las medidas se lleve otras medidas que vayan en paralelo para la restitución de los inventarios, que hay que hacerlo de forma prácticamente de emergencia, porque si no se reponen los inventarios, no se va a poder estimular la producción en el corto plazo. Entonces ahora tenemos precios con rentabilidad, pero no tenemos materia prima para poder producir. Ahora, en este caso no hay un anuncio, no hay un indicio que diga vamos a cumplir con los proveedores internacionales, digo yo, de parte del gobierno, que es el que paga en dólares a esos proveedores para que venga una materia prima o materia manufacturada para abastecer el mercado nacional. Y a la par, ¿cuál es el estímulo para que se reactive la producción nacional? Es que ese es el problema, Carlos. No hay ningún estímulo, no hay ningún mecanismo que genere la confianza adecuada. Más bien por el contrario, lo único que tú oyes en ese aparato ya mitómano del gobierno, que lo único que hace es generar un poco de mentiras que no cumplen nunca y que encima de eso como que se las creen ellos mismos, no tienes esos mecanismos de confianza que permitan que las inversiones puedan venir de forma estable y constante al país. Más bien por el contrario, hacen anuncios de que se traigan sus dólares. Señores, no hay manera de producir un dólar o de tener un dólar si no tienes una cantidad de bolívares que es lo que les ingresan a las empresas. Los dólares se obtienen con los bolívares que te ingresan en tu ciclo productivo. Entonces, por supuesto, no es que aquí ningún empresario factura en dólares como para tenerlos en una masa, no sé, en un cuarto, en una montaña llena de dólares como para traerlos al país. Y si eso fuera así y se comportara así, deberías tener mecanismos que permitan las entradas y las salidas con fluidez, con constancia, que permitan que entonces vengan dólares, pero también se repatrien esos dólares en utilidades y en rentabilidad. Es decir, que piensas, o uno pudiera especular en todo caso, que la gerencia pública no conoce a fondo la dinámica de la economía, o sí la conoce y no quiere asumirla. Bueno, es una trampa en la que andan, porque de verdad que uno no entiende. Por ejemplo, tenemos un empresario de ministro, pero que hoy por hoy uno no entiende por dónde cuáles son los criterios, porque el ministro Pérez Abad sabe muy bien cuáles son los criterios y las complejidades que tiene hoy por hoy el aparato productivo. Y de repente empieza a hablar de una forma, con unas trampas ideológicas, hablando de guerra económica, hablando de una serie de a lo mejor temas. Para quedar bien con Maduro y su grupo, ¿no? Pero si tiene que quedar... Atacó a Polar, por ejemplo, que no lo había hecho antes. Esto no es cuestión de quedar bien, esto es una cuestión de que tenemos que darle soluciones inmediatas y eficientes al pueblo venezolano. El pueblo venezolano está desesperado en las calles, cada vez los niveles de conflictividad, de saqueo, son de diarios, intervenciones, porque ayer Cipriana Ramos daba unas declaraciones sobre la intervención en las alcabalas sobre los camiones, pero que hay de las barricadas que saquean también esos camiones, que cada vez son más frecuentes, y eso son pérdidas para los negocios, y por supuesto también mañana ese camión no va a poder volver a distribuir porque encima del saqueo hay actos de vandalismo que incendian esos camiones, entonces mañana no vamos a tener es un camión menos que vamos a tener para la distribución de alimentos. Ya estamos por concluir, Francisco, el segundo mes digamos, que se preveía que iba a conocerse el reglamento para que funcione el sistema cambiario. Eso iba a ser en abril, ya vamos a concluir mayo, segundo mes, y no se conoce ese reglamento. ¿Cómo se accede al DICOM, por ejemplo? A algunos sectores, limpieza, toallas, en fin, ha tenido algún acceso y por eso se han hecho los reajustes. Pero ¿cómo funciona y quiénes llegan al DICOM? ¿Cómo se asignan esas divisas? Realmente, además, ¿cuál es el origen de esas divisas?
El origen de esas divisas supuestamente son los dólares, que hasta ahorita lo que nosotros pensamos son las divisas que están entrando producto de la actividad petrolera, o bien sea por PDVSA Otros dicen o que es por los la venta convenios. del oro, ¿no? Otros Bueno, dicen que es por es que eso es una caja negra, eso es un misterio, es una caja negra y nadie puede confirmar eso. Todo dentro del plano de la especulación. Pero precisamente ese sistema de ICOM, hoy por hoy, lo que es un híbrido totalmente discrecional y los pocos que tienen acceso es por instrucciones ministeriales que dicen, bueno, a Carlos Fernández se le asignan $100, vaya a un mecanismo que ya está obsoleto, que ya está en desuso, que es a través del SICAD, en el sistema financiero, y entonces tú vas y haces alguna transacción donde pones tus bolívares para que el Banco Central te asigne esos dólares para que los envíes a un proveedor directamente. Ahora, en ese sentido, bueno, sigue el nivel de incertidumbre, porque si no se anuncia formalmente ese reglamento, mira, vamos a llegar a un momento en que no habrá norma, Además, no hay norma. No, y una tú cosa no puedes establecer ninguna contraloría, Carlos. Ahora, tú sabes que me llamaba la atención unas cifras que dio la semana pasada aquí el presidente de Fedenaga sobre lo que necesita Venezuela para abastecerse hacia la segunda quincena de julio y la segunda quincena de agosto. Y no hay posibilidad en la producción nacional de asumir ese compromiso y tampoco hay barcos ni importación en camino. ¿Qué va a pasar entonces en julio y en agosto? Bueno, que la escasez va a seguir empeorándose, va a llegar a niveles cada vez crecientes y preocupantes, donde los venezolanos no vamos a poder tener el alimento, ni siquiera teniendo el poder adquisitivo, porque el problema que tenemos hoy es que más del 76% de esta población no tiene capacidad para comprar los alimentos del país, y eso es una realidad que el gobierno, no sé por qué, no termina de ver y no termina de abordar con la emergencia que se tiene que abordar. Si no tenemos esas soluciones de raíz, de forma estructural, que el pueblo venezolano perciba que hay ya algo que ya empieza a fluir sobre los anaqueles, este país es un polvorín cada día que pasa. Muchos preguntan, ¿y eso no será exprofeso, no se hará con mala intención? Bueno, pero eso lo he escuchado yo. Pero entonces, si eso es así, eso es una gran irresponsabilidad de quienes nos gobiernan y evidentemente eso no va a llegar a nada bueno en el país. Otro elemento importante a propósito de los reajustes. Reajusta el gobierno, eleva en un porcentaje significativo el precio de algunos productos que estaban represados. ¿Y quién contiene a los bachaqueros? Porque en la medida que tú subas, el bachaquero va a seguir subiendo los precios, porque como hay escasez, bueno, se aprovechan de la situación. La única manera de contener la especulación, el bachaqueo, es con producción nacional. Nadie especula con la abundancia. Si no estimulamos la producción nacional de bienes y servicios hechos en Venezuela, que sean hechos por venezolanos, que generen riqueza e impuestos en el país, no vamos a poder solucionar el problema del bachaqueo. Mientras exista esta restricción, estos cuellos de botella sobre la producción, con el control cambiario y con el control de precios y con un marco legal que tiene asfixiada la producción de bienes y servicios en el país, vamos a tener esos mercados secundarios especulativos que tanto daño le están haciendo al pueblo venezolano. Pudieran soltarse las amarras, pero si es tarde cuando se suelten las amarras y la situación generalizada de crisis se ha profundizado. Bueno, eso es lo que apelamos al gobierno, que por favor, con la emergencia del caso, aborde los problemas del país y que sea de forma eficiente, que deje esa trampa ideológica. Aquí no existe ninguna guerra económica y el pueblo, ellos mismos lo saben y el pueblo lo sabe. Aquí lo único que hay que actuar es con responsabilidad. Aquí lo único que hay que actuar es con eficiencia en la solución y el abordaje de forma estructural de los problemas del país. Ahora, hay un problema adicional, Francisco, que es la crisis político-institucional que va de la mano de la crisis económica y social. ¿Qué hacer en ese sentido? Porque sí, van de la mano, quieras o no, te quieras separar o no, la crisis política está impactando en lo económico también. Sí, ahí lo grave es que los tiempos políticos nunca coinciden con los tiempos económicos y muchas veces en toda esta diatriba política de conflictividad termina afectándose el consumidor venezolano porque no se toman las decisiones urgentes y necesarias en el plano económico. O sea, ustedes manejan ya finalmente todo esto con el mismo nivel de incertidumbre que tiene el país. Absolutamente, y con niveles de incertidumbres crecientes y cada vez peores. Bueno. No es nada bueno el panorama, pero bueno, es lo que se está viviendo en estas circunstancias. Ojalá haya posibilidades de comenzar a corregir las cosas. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Gracias a ti, Carlos, por la invitación. Y hayas expresado el criterio de la voz empresarial en este momento de crisis. Vamos a una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en lo actual.